Pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre se terminó. De la manera más cruel me dijo un día: voy a casarme. Y yo me volví loca. Le dije que no podía hacer eso, que yo lo amaba, que teníamos 2 hijos. Pero él me tomó de las manos violentamente y dijo que yo era una cualquiera, que solo quería su dinero. Dijo que yo no lo amaba, que me quitaría mis pequeños hijos. Así que esa noche supe lo que tenía que hacer. Él no podía llevarse a mis criaturas. Yo no podía permitirlo. Esa misma noche fui por ellos. Les dije que iríamos de paseo. Caminamos. Mis hijos iban muy contentos. Recuerdo sus saltitos y su alegría tan infantil, tan inocente. Casi me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer. Pero justo cuando llegamos a la orilla, escuché una voz que gritaba: ¡mátalos! ¡Mátalos! La voz no se detenía y yo no sabía qué hacer. Quería que se callara, pero no lo hacía. Una terrible ira me invadió y recordé al canalla que me había humillado, que quería quitarme a mis hijos. Sentí cómo todo el amor que le tenía se transformaba en odio. Sin pensarlo más tiempo, tomé a mis hijos y sumergí sus cabecitas en el agua. Los niños luchaban por su vida, daban golpes al agua, pero yo no dejaba de presionar sus cabezas, hasta que de repente ya no se movían. Entonces comprendí lo que había hecho. La voz ya no hablaba. Un dolor agudo, como espada, me trepó por el cuerpo y se incrustó en mi pecho. Había matado a mis hijos. Yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos, les había arrebatado la vida. No pude más. La gente no entendería. Nadie podría entenderlo. Una madre que mata a sus propios hijos. Así que me metí al río hasta que el agua cubrió por completo mi cuerpo y de repente ya no sentía dolor. El espectro terminó el relato. Una lágrima tras otra humedecía su rostro. Me pregunté, ¿cómo podría un hombre usar de esa forma a una mujer? También me alarmó que una madre pudiera asesinar a sus hijos. Y peor aún, me heló la idea de cuánto tendría que vivir con la carga de tan terrible dolor. La Llorona nos lanzó una última mirada. Se fue mientras gritaba aquella frase que terminó de helarnos la sangre. ¡Ay, mis hijos! En ese momento, hasta el aire parecía entristecerse. El grito de la Llorona se alejó, igual que ella, pero el silbido del viento permaneció, como el recuerdo de una desgracia latente que sería imposible de olvidar. Hola chicos, me da mucho gusto volverlos a saludar. Terminé el relato de La Llorona porque es con esta leyenda que yo voy a ejemplificar uno a uno los rasgos que ustedes tienen que conocer del tema para así irlos guiando hasta llegar a nuestro trabajo final. ¿Recuerdan que en una de las asignaciones pasadas les preguntaba ¿qué entiendes por trasfondo histórico? Bien, pues es precisamente de esto de lo que les voy a hablar el día de hoy. Les explico.
Se dice que las leyendas tienen un trasfondo histórico porque parten de hechos reales y porque pueden ser ubicadas en un momento de la historia. Debido a esto, se pueden ver reflejadas situaciones políticas, sociales y económicas de la época, así como las formas de ser o de actuar de una sociedad. En palabras sencillas y con el ejemplo de La Llorona. La narración que yo les cuento es la que comúnmente se conoce en Puebla. La Llorona era mestiza, su enamorado era criollo. Por esta razón, él la deja y se casa con otra. Esto, si se fijan, representa la desigualdad y la discriminación racial que eran propias de la época de la colonia. Hay otra versión en la que cuando el hombre la deja, ella está tan enojada y se percata de que le será muy difícil mantener a sus hijos sola, cosa no muy alejada de la realidad. Sin embargo, en esa época la mayoría de las mujeres dependían económicamente de los hombres. De igual manera, existe otra versión en la que el hombre amenaza con llevarse a los hijos de la Llorona así nada más porque sí. En esa época, pues un hombre podía hacer eso. ¿Por qué? Porque las mujeres no teníamos ningún derecho. Si ustedes ponen atención, en todas estas versiones, pues hay algo en común, pero también tienen cosas distintas. Esto es porque las leyendas van pasando de generación en generación y se van modificando un poco, pero sin perder su esencia. Además de este trasfondo histórico, en las leyendas también hay sucesos y elementos fantásticos que a veces pueden comprobarse y a veces no pueden comprobarse. En este caso, el elemento fantástico o misterioso que tiene es el fantasma de una mujer atormentada. Y bien, ¿cuál es la importancia de conocer las leyendas? Bueno, pues las leyendas que se cuentan en una comunidad te van a permitir identificar aspectos culturales y aspectos sociales para que de esta manera puedas entender mejor cómo son sus individuos y al momento de que los escenifiques te sea más sencillo. En la asignación les pongo las instrucciones de todo lo que tienen que hacer, de los ejercicios. Por favor, lean bien y yo sé que ustedes pueden realizar un buen trabajo y cualquier duda estoy a sus órdenes. Los quiero mucho y les mando un abrazo a la distancia. Bye.